Listo. Bueno, muy buenas noches para todos los que nos están escuchando en este momento. Bienvenidos entonces a este episodio de un conversatorio que vamos a tener bastante interesante relacionado con sobre la educación en dos países, tanto Venezuela como Colombia, y su situación actual, su realidad vista desde desde diferentes tópicos. Em, Compartiremos entonces este episodio con el profesor Luigi Márquez, encargado del área de matemáticas y coordinador en una institución educativa en Bogotá, Colombia, y José Pérez, que es pedagogo en el área de ciencias naturales, biología. Mi persona, soy Junior Guevara y también soy docente en el área de ciencias naturales en un colegio en Bogotá. En esta oportunidad, pues, nos encontramos para dar apertura a esta primera sesión del podcast relacionado con las vivencias que podemos tener en los últimos años con respecto a los procesos educativos, tanto en Venezuela como Colombia. Es más nuestras vivencias, es más nuestros procesos que hemos tenido en las diferentes instituciones que hemos podido participar como educadores, como coordinadores y también como estudiantes en diferentes niveles universitarios como son maestría y doctorado. Para iniciar entonces esta primera sesión vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con el acceso a la educación y la permanencia de nuestros alumnos en el proceso educativo, desde un inicio del calendario escolar hasta un final del calendario escolar. Entonces surgen algunas preguntas bastante interesantes para este momento y una de ellas está o, o va dirigida a cuáles son esos obstáculos, ¿sí? Obstáculos, barreras educativas que pueden tener los alumnos y los estudiantes en estos últimos tiempos para acceder a esa educación en la actualidad, tanto en Colombia como Venezuela. Entonces, dejo esa primera pregunta. Vamos a darle la oportunidad a José para ver qué nos puede comentar desde Venezuela, cómo es esa óptica en la actualidad con respecto a esos obstáculos, barreras que pueden tener los estudiantes y padres de familia en cuanto a ese acceso a la educación y sobre todo a una educación de calidad en la actualidad. José, cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, muy buenas noches. Este, es bien cierto que en Venezuela existen muchas barreras, muchos obstáculos que cada año se propone como romperlas, ¿no? Pero hoy en día no se ha podido, como quien dice, parar esos obstáculos, ya que cada año hay muchas barreras que se van enfrentando en cuanto para que los estudiantes se puedan ingresar a este sistema educativo, tanto público como privado, como también la parte económica. Bien sabemos que, bueno, Venezuela pasa por procesos económicos muy fuertes, cada año la inflación es más fuerte, y eso hace que muchas familias se organicen de una manera muy especial, ya que tienen que obviamente tener como una planificación que les permita que el estudiante cuando empiece el año escolar, que sabemos muy bien que comienza siempre en septiembre, él pueda ingresar a un sistema con los útiles o los materiales que se puedan tener a la mano. Es por ello que eso ha crecido en cuanto, mientras más sea el número de hijos o de estudiantes de una familia, más costoso es la calidad. Eh, Bien se sabe, bueno, también que también cuando la parte pública es una historia, la parte privada es otra. Desde la parte pública, que es la más, el impacto que tiene más grande acá en el país, los recursos son muy escasos, los límites son muy grandes, porque nos encontramos con muchas realidades. Y bueno, el mismo gobierno ha hecho llamados, por ejemplo, para este nuevo año escolar, de que tanto docentes como el personal directivo haga como un diagnóstico de lo que necesita el estudiante. Incluso se está permitiendo que estudiantes que no tengan uniforme escolar vayan los primeros días, asisten, y bueno, tanto profesores como este personal que pertenece a la institución educativa
busque la manera de poder darle un uniforme, darle un cuaderno, darle un lápiz para que el estudiante se sienta incentivado a asistir a clase, ya que muchos porcentajes han demostrado que todavía falta la inclusión de muchos niños, niñas y adolescentes en la parte desde inicial, primaria y secundaria. Tú en la Entonces, actualidad, eso ha venido perdóname, José, ¿tú en la actualidad estás laborando en una institución pública o privada o en ambas? en las dos, En ambas, ambas, o sea que tienes la visión de las de dos, ambas, de los dos lugares, ¿no? de las dos realidades que son muy, muy distintas, ¿no? Sí, claro. Porque sí, la pública es la más impactante por lo que he estado comentando. Y bueno, se ha llevado estos casos poco a poco. Y bueno, sí, se ha visto como un poco la inclusión allí, si hay mucha motivación, si está ahí, pero todavía está muy palpante lo que es la parte de que se hace muy limitante para ellos, ya sea por factor de comida. Se ha intentado como reactivar los comedores estudiantiles, pero ha sido muy fuerte por el tema de que muchas familias no tienen la capacidad de poder donar. Entonces, digamos que los recursos inmateriales aún siguen ahí palpitando en cuanto a que no ha llegado como bien a las instituciones educativas. Entiendo. O sea que existen muchos obstáculos, principalmente, y bueno, lo sabemos, es una situación que nos llega a muchos y a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Luigi y mi persona no estamos allá desde hace ya bastante tiempo, aproximadamente unos 8 o 9 años, y nos desligamos un poco de esa situación. Decimos un poco porque, bueno, igual tenemos familiares, amigos y conocidos allá. Em, entonces, sí, ese desligue un poco de la situación, pero sabemos que existe y los comentarios, por ejemplo, tuyo y de otros compañeros y profesionales de la educación allá, pues van por esa misma tónica. Eso quiere decir que los obstáculos siguen siendo en su mayoría desde la parte económica y desde la parte socioeconómica, digamos que manejan los estudiantes. Luigi, entonces te dejo la misma pregunta. Digamos que en Colombia vamos a ser un poquito más específicos, porque Colombia tiene una apertura en cuanto a los procesos educativos y al sistema de educación que puede variar mucho según la región en la que estemos. Sin embargo, vamos a concentrarnos un poco en el cual estamos nosotros, que es en el contexto Bogotá. Entonces, apliquemos la pregunta entonces al contexto bogotano. Buenas noches, Junior. Buenas noches, José. Y para todos los que escuchan, gracias por la invitación. Bueno, sí, me preguntaba mucho qué podía aportar porque efectivamente hablar de la educación de Venezuela solo podría guiarme de lo poco que escucho, de lo poco que leo sobre ese contexto educativo. Antes de hablarte de Colombia, sí me gustaría pues hacer referencia a eso, a lo que he escuchado, o a lo que he visto de Venezuela, sobre todo también en esta fase como estudiante de la maestría, de una maestría en la UPEL, en donde he podido evidenciar que pues uno de los grandes obstáculos es el tema, y ya lo mencionaba José, pero el tema país, en lo que tiene que ver con la parte de los servicios públicos, en lo que tiene que ver con pues el acceso como tal a muchísimas cosas. Creo que en la parte económica, pues en las familias que se han visto afectadas muchas veces no es por ir al colegio, porque pues en el sector público obviamente el colegio es gratuito, pero a veces el transporte o la alimentación de los chicos pues no permite que existan, o pues hasta hace un tiempo, quizás José me pueda corregir, que los chicos no eran citados como por días, ¿no? Porque los profes iban unos días sí, otros días no, entonces obviamente eso tiene que ver mucho con el acceso a la educación. Cuando citaban a los chicos por días, pues, o sea, si los chicos faltaban, igual que podían hacer si ni siquiera tenían una continuidad real en el proceso educativo. Y seguramente eso es una realidad de algunos sectores, no es porque pues yo solamente, digamos, conozco un poco de los comentarios en Valencia, en Maracay, que es de donde somos, o específicamente de algunos que otros en Caracas. Eso con respecto que quería aportar, pues por lo menos en este ámbito, por sí, en este ámbito universitario en el que estábamos un poco virtual, a veces sí nos vimos afectados muchas veces por la parte de la conexión a Internet, por los servicios públicos, de la electricidad, todo esto afectaba muchísimo el proceso educativo. Ahora acá en Colombia también existen los mismos obstáculos, creo que igualmente estamos en Latinoamérica.
O sea, creo que es algo muy general en Latinoamérica. La situación económica de muchos sectores, de muchas familias, impiden que haya mucho, que chicos puedan acceder o permanecer en el sistema educativo. La tasa colombiana, lo conversábamos antes de comenzar a grabar, para el 2023, es decir, hace unos 2 años, de escolarización estaba en 77,5%. Quizás nosotros al compararlo en la Venezuela 2010, 2011, donde llegamos a una tasa de escolarización casi del 100%, pues uno dice, Sí, no, estamos muy lejos, o sea, 77,5% de escolarización quiere decir que hay casi un cuarto de la población en edad estudiantil sin estudiar. sí. Y eso es muy preocupante, o sea, sigue siendo muy preocupante. Creo que como países latinoamericanos nos hace falta mucho em, el abrir este acceso a la educación. Ahora quisiera, como tú me preguntas de obstáculos, ¿qué es lo que genera que haya prácticamente un cuarto de la población en edad estudiantil que no vayan a los colegios? Mira, no es, ahora sí me concentro más en Bogotá, ¿no? Porque tampoco es que conozca Colombia completa. Pero acá en Bogotá no creo que sea la parte de las instituciones educativas, porque por contrario, Bogotá tiene desde hace unos años un proyecto que se llama Megacolegios y las infraestructuras de los colegios públicos son enormes y están Son muy bien enormes. equipados y los colegios están muy en infraestructura muy, muy bien. Y la Sin apertura embargo, pues, de instituciones educativas nuevas ha sido también en los últimos años bastante amplio, ¿no? sí, porque responde responde a este proyecto que te llamo, que te indico megacolegios. Aquí cerca de mi casa creo que este año abrieron dos colegios súper grandes, súper en este momento la matrícula todavía es muy poca para la capacidad del colegio. Entonces es donde, por eso te digo, acá en Bogotá creo que la razón no es la infraestructura de los colegios. La razón no es digamos, el equipamiento de los colegios, sino es meramente pues la situación familia. Hay familias que están en condiciones de pobreza, que viven en estrato uno, algunos de estrato 2, aunque es un estrato muy común acá, ¿no? Efectivamente, pues les cuesta un poco darle la importancia a la parte educativa, priorizan la alimentación y por ende, pues no envían a los chicos a los colegios. Tuve la experiencia trabajando en un colegio de estrato 2, donde trabajé por muchos años. Tuve la experiencia de conocer a un chico que llevaba empanadas al colegio. O sea, corrijo para que no se malentienda, ¿no? Era una familia que ellos hacían empanadas y le vendían las empanadas a la cafetería del colegio. Ok. Este chico pues nos llamó mucho la atención de que en el horario escolar siempre iba a llevar las empanadas al colegio, siempre iba a llevar las empanadas al colegio. Y cuando averiguamos, o sea, qué era lo que sucedía con la familia, pues no, el chico pues era de padres separados, la mamá no lo soportó, lo envió con el papá no lo puso a estudiar porque pues el papá era un señor mayor que no estaba ni pendiente de si el niño estudiaba o no estudiaba. Entonces, bueno, yo creo que fue muy noble la gestión de la coordinadora de ese colegio, porque le empezó a regalar cuadernos, empezó a guardarle uniforme, habló con la rectora del colegio y le dieron un cupo gratuito en el colegio, porque yo trabajaba en un colegio privado. Entonces, y lo incluyeron y él se hizo partícipe, pues, en un colegio muy reconocido, bueno, y de paso estar allí becado y gratuito, pues me parece una muy buena acción de parte de la coordinadora e incluso también de la rectora por darle esa oportunidad. Pero lo que quiero andar es en el hecho de que fue algo más familiar, más cultural, no fue por la infraestructura ni por la estructura del gobierno. En lo que tiene que ver con la alimentación, incluso acá muchas veces favorece, los colegios públicos incluso a veces cuentan con la asistencia de los estudiantes porque tienen comedores o porque le dan los refrigerios a los chicos y los chicos van por esas comidas porque pues si son de sectores muy humildes o si pues su familia está en ciertas condiciones, por suerte pueden ir al colegio y comer dentro del colegio. Era Tienen algo que quería acceso a ese destacar beneficio, claro. porque era algo que quería destacar porque cuando yo llegué a Colombia pensé que ni siquiera existían colegios públicos y nos habían metido ese chip de que todos estos, digamos, acciones sociales eran propias de una revolución existente en nuestro país y acá realmente no, o sea, aquí realmente hasta yo trabajaba en un colegio privado y había niños del sector público dentro del colegio privado y ahí también le llevaban la comida a los chicos. Entonces, todas estas políticas me parece más bien que pues garantizan el acceso a la educación.
políticas públicas que funcionan pues realmente, ¿sí? Una de ellas pues sí es ese sistema como tal de alimentación y que como tú lo dices, es un punto a favor para las instituciones públicas, digámoslo Públicas. así, y privadas también, porque a pesar de que, bueno, habrá algunas que tengan esa posibilidad bueno, lo dan de alguna manera con la pensión y demás, pero bueno, para en el caso de las públicas es un voto a favor para las instituciones porque pues es como atraer también a los chicos y también mantenerlos dentro del colegio. Mm, por otro lado, ¿cómo lo observan? Creo que no sé si han tenido contacto con zonas un poco más alejadas a lo que son las ciudades, de pronto población vulnerable, como le llamamos en la actualidad, o zonas rurales, ¿sí? ¿Cuál es el rol que está jugando la educación en estas zonas? Si conocen un poco al respecto, o por ejemplo, si se está garantizando el mínimo del proceso educativo en estas zonas. Digamos que en Venezuela, digamos que José, todos somos de Maracay, ¿no? Digamos que dentro del mismo Maracay hay zonas, o el estado de Aragua hay zonas rurales también que pertenecen al estado, pues la zona de costeras de Choroní, zonas hacia la villa, este tipo de zonas lejanas que se convierten en zonas rurales dentro de las ciudades. Acá en Bogotá, pues también tenemos zonas que pueden considerarse rurales dentro de la ciudad y mucho más alejadas, ¿no? Aquí hay una zona bastante conocida a nivel nacional, que es la zona del Chocó. Sin embargo, en los últimos tiempos conozco una compañera que trabaja con proyectos relacionados a la atención de población indígena y pues siguen haciendo procesos, siguen haciendo proyectos que van dirigidos a ese alcance que debe tener a pesar de que las poblaciones estén tan lejos, ¿sí? Pero ¿conocen ustedes algo relacionado con estos espacios también? ¿Cómo se está dando? ¿Si se está dando? ¿Qué pueden contarme al respecto? Pueden decidir entre los dos cuál quiere hablar primero. Bueno, Junior, en Colombia lo que pasa es que la población es tan variada y existen tantos retos que es muy difícil uno acertar al comentar esto, ¿no? También he escuchado muchos comentarios de Chocó, de allá la pobreza es mucho más marcada y los beneficios de estos proyectos políticos o de estos proyectos de gobierno no llegan con tanta transparencia ni con tanta eficiencia como acá. O sea, allá no hay garantía de que un chico vaya al colegio y que de verdad vaya a recibir la alimentación. Entonces, pues muchos de ellos tendrán mayor dificultad. Hay poblaciones donde hay que caminar muchísimo. Hace poco, o bueno, hasta el 2023, 2024, trabajé con una chica que ganó concurso en un pueblo y tiene que caminar como 3 kilómetros o más, no recuerdo realmente, cruzar un río para llegar al colegio donde trabaja. Sí, Entonces, porque se fue para un pueblo y que el frío es extremo, extremo en ese pueblo. Entonces, bueno, son condiciones que también hacen que los chicos no asistan a las clases, que se les dificulte un poco más llegar. Sin hablarte de poblaciones que son vulnerables ante la guerrilla, ¿no? O sea, también en donde he escuchado que pueden quedar secuestrados en los colegios, que pueden quedar, o sea, el peligro que sufren en estos sectores selváticos o de fronteras o bueno, cualquier sector que esté dominado por la rodilla en ese momento, guerrilla en ese momento, podría ser también muy difícil para los chicos mantenerse, permanecer o acceder a la educación. Los padres, pues muchas veces son campesinos que tienen que trabajar con los mismos chicos en las tierras y tratar de proteger la tierra de este grupo guerrillero, entonces debe ser una situación muy, muy complicada la que se vive, ¿no? En el sistema rural acá en Colombia. sí, es correcto. José, ¿conoces algo al respecto de esa parte en Bueno, Venezuela? con respecto aquí a Venezuela, la parte rural, sí hemos venido dándonos cuenta de que se ha tomado, ¿verdad? Mucho papel en cuanto al rescate de estos colegios. Se han iniciado programas en los cuales el gobierno trata
de como que dice replanificar, de acomodar la infraestructura tanto de comida como de poder reactivar estos colegios que han sido olvidados, que tienen la infraestructura muy caída, ¿no? Y se ha visto estos logros. En cuanto a estas partes rurales, siempre, como bien como dice el compañero, la parte de las tierras, la agricultura, ha ayudado a que las familias se puedan mantener en cuanto a la alimentación y eso hace que puedan llevar estos productos para los colegios para que se esté, como veníamos hablando, lo que es la parte del comedor estudiantil y eso hace también que los niños se incentiven, vayan al colegio, puedan asistir. En un caso muy cercano de una compañera que ya tiene la oportunidad de visitar lo que es la parte de Choroní, y allí me cuenta ella bueno, que en la parte de un colegio de primaria, ahí los niños por la parte de lo que es el cacao, la producción del cacao, toda la parte digamos, esta parte de agricultura costera, ayuda a que las familias se puedan mantener con una parte económica allí. Y bueno, también lo que son las maestras, el cuerpo directivo en comunicación con el gobierno regional de Aragua, han tenido como de verdad un buen trabajo en cuanto a poder asistir a lo que son las problemáticas del agua, la luz, que han venido poco a poco acomodándolo y han podido, como que dice, proyectar a que sea mejor los servicios. Se observa también lo que han llevado lo que es el acceso a Internet, se ha mejorado mucho en estas partes también, y eso ha mejorado, digamos que muy escalonadamente, a que se mejoren ciertos servicios. Todavía falta mucho que hacer, eso sí, pero se han visto algunas mejoras, se han visto algunas cosas ahí que de verdad antes no se veían. Y bueno, como todo, planificación familiar de la escuela y también de la comunidad, porque acá se maneja mucho lo que es la parte de la ayuda comunitaria, que eso hace que tanto las familias como los colegios tengan esa comunicación y permiten de que los estudiantes puedan seguir asistiendo a sus clases. Perfecto. Mm, pues bueno, vamos a conversar un poquito más sobre otra cosa que está muy relacionado, ¿no? Porque una cosa es decir y hablar sobre la capacidad que tienen las familias, dando un contexto, la capacidad que tienen las familias para enviar a los chicos a estudiar con, con sus diferentes características, ¿no? Sin embargo, por otro lado, entonces, viéndolo desde el sistema y desde las instituciones educativas, eh, ¿cuál es su opinión con respecto a la calidad? Digamos que, bueno, ya sabemos que existe un porcentaje de deserción, que igual sigue siendo preocupante, así sea uno, dos, tres, cinco, los que sean, con sus diferentes motivos, pues deben estar en el sistema educativo. Sin embargo, miremos sobre la calidad que se le presta con respecto al servicio de la educación, porque es un servicio que el Estado tiene que dar a los chicos y a todos, ¿no? En a las diferentes edades, en los diferentes niveles de educación. Hablemos un poco sobre esa calidad. ¿Cómo ven ustedes la calidad educativa en la actualidad? ¿Qué aspectos de calidad educativa manejan? Y sobre todo a nivel de la formación del docente, porque eso tiene que ver mucho con la calidad educativa. Si un docente está bien formado, entendiendo que, hablemos de formación del siglo XXI, de la posmodernidad, y nos quedamos ahí un poquito de eso, si realmente los docentes se están formando según las necesidades, según los contextos, según lo que tiene que ver con la educación en la actualidad, o seguimos todavía en el pasado de las mismas formas y maneras. Entonces, a partir de ello, la pregunta pues sería cómo está ese proceso de la calidad educativa en las instituciones educativas que ustedes conocen, que tienen cercanos y que puedan emitir pues una opinión al respecto. Bueno, Junior, de mi parte, ¿qué te puedo decir? También es un tema de muchas variables, con muchísimas variables y también incluso tocaste varias cosas dentro de tu pregunta, ¿no? Hablando un poquito de la formación docente, es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? De cómo nos estamos formando como docente, como tú dices, siglo XXI, posmodernos. En este momento, uno de los grandes retos que tiene la educación es formar docentes capacitados para esta generación, capacitados para este momento y para lo que se quiere hacer. Por ejemplo, te puedo hablar de inclusión, te puedo hablar de manejar dentro de nuestros salones, pues obviamente chicos con talentos, discapacidades.
talentos especiales o discapacidades, pero entonces encontramos un cuerpo docente que no está formado para Correcto. manejar esto, ¿no? Para manejar este tipo de cosas. Y te lo digo, digamos, no con precisión, porque no sé exactamente cómo será el currículo de la Universidad Pedagógica en este momento, cómo será el currículo de las universidades que gradúan licenciados en educación acá, sino desde la experiencia de contratar quizás, porque puedo contratar el profe de mucha experiencia, como también he podido contratar profes nuevos, o sea, totalmente nuevos. Y cuando vamos, todos dicen lo mismo, no están capacitados para trabajar con estudiantes con talentos especiales o con discapacidades dentro del aula. Entonces ahí vemos una primera falla, creo yo, en la formación docente. El entender listo, la inclusión es un hecho y la necesitamos y estoy totalmente de acuerdo que debe hacerse de esta forma y no como se hacía antes, que se excluían en un colegio distinto y todo esto, pero también deberíamos formar a los docentes para que pudiésemos manejar todo tipo de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje múltiple y todo lo que tiene que ver dentro del aula. Eso por un lado en la parte de la formación. Y por decirte solo una cosa, porque pues ahorita, por ejemplo, acá en Colombia se debe incluir en el currículo un proyecto socioemocional o la cátedra socioemocional, a la que quizás tampoco estamos preparados. Hoy en día, y te lo repito, he contratado docentes jóvenes y veo que ya ni siquiera los docentes sabemos manejar nuestras emociones. Y ahora acá en Colombia le decimos a los docentes, tienen que enseñar a manejar las emociones a los chicos, Y que sin ninguna preparación. está establecido, perdóname, Luigi, está establecido hace poco que tiene que ser una cátedra, ¿no? Tiene que ser una Es una ley, sí. asignatura, literalmente una asignatura dentro del plan de estudio de la institución. No. Bueno, la ley no especifica que tiene que ser una asignatura. No sé si lo has revisado. Por ejemplo, nosotros tenemos la cátedra afrocolombiana y no es una Ok, asignatura, es un proyecto. Ahorita va a pasar la cátedra socioemocional y por lo menos en mi colegio la vamos a instaurar como un proyecto un también, proyecto. como un proyecto transversal y no como una cátedra. Pero pasó por un análisis. Nos sentamos a revisar y dijimos, bueno, listo, si va a ser una asignatura, ¿quién la va a dictar? ¿Cómo se va a dictar? ¿Cuál va a ser la malla, el lineamiento? ¿Qué se debe hacer? O sea, además que hablar de del proceso socioemocional es tan distinto, o sea, Amplio, cada sí. curso tiene un proceso socioemocional distinto, cada grupo, cada estudiante, cada individuo, cada ser humano tiene un proceso socioemocional distinto, entonces era muy complicado. Pasamos a pensar que lo correcto era trabajarlo como proyecto, porque el proyecto me permite primero identificar la necesidad real de cada grupo, de cada curso que nosotros tenemos y empezar a ahondar en esa propia necesidad. Y que los proyectos pues lo puede dirigir el departamento de psicoorientación, porque es que es muy complicado decirle a un docente de matemática vaya y dicte una cátedra socioemocional y de dónde. O sea, Y que, qué es lo que sabes sobre eso? Cuando te puedo decir que pues he tenido docentes que no me toca sacarlos o sea, oírlos acudir al aula porque están en crisis. O sea, entonces, eh, sí, este tipo de cosas pues no, es lo que hablamos de la formación docente. Hablando de la calidad educativa, yo siempre, bueno, es que nosotros podemos hacer esa comparación Venezuela-Colombia y revisarlo. En Venezuela yo creo que tenemos una gran calidad de profesionales. Creo que de alguna u otra manera la educación nos preparaba. Y hablar mal de la calidad educativa de Venezuela, por lo menos en mi caso, sería hablar mal de mi propio trabajo, de mí mismo, porque me formé y me sigo formando en Venezuela. Siento que la educación en Venezuela nos preparaba muchísimo en lo que tiene que ver para hablar, para expresarnos, para ser críticos, para dar nuestra opinión. Te hablo de esa Venezuela del pasado. Hoy en día sé que debe estar muy afectada y sé que está muy que lo afectada está, sí. por la situación país, sé que está muy afectada por la falta de interés en el ámbito educativo. Creo que hay una falta de interés generalizada. Las familias pues no lo ven como prioridad, los chicos no lo ven como prioridad, los docentes tampoco lo ven como prioridad porque pues, y hablo de un sector de los docentes, ojo, por si acaso, pero porque hablo específicamente de este sector que pues lamentablemente dice, gano más haciendo otra cosa. Sí, hablo específicamente de ese sector que dice, yo sí tengo vocación, yo sí quise ser docente toda mi vida,
pero en este momento gano más haciendo otra cosa que dedicándome a la educación, ¿sí? Y por eso sé que el ministro de Educación allá estaba conversando sobre la falta de docentes y estuvo estimulando que los docentes tenían que ir a trabajar y todo esto, porque pues hubo un tiempo en el que realmente era muy difícil que los docentes pudieran asistir a las aulas por este tema de la situación económica, pues del tema salarial de los docentes. Acá de Colombia, digamos que a mí me queda faltando a veces es el medir me queda faltando a veces es el contraste de lo que nosotros queremos y de la estructura que tenemos con los resultados propiamente, con los resultados propiamente. ¿Por qué lo digo? Porque admiro mucho que en Colombia todo es muy, muy estructurado. Nosotros tenemos una cantidad de referentes curriculares importantes. El gobierno pues da lo que son los derechos básicos de aprendizajes, las matrices de referencia, da unos lineamientos muy claros de lo que debe ser el currículo, pero también habla de la flexibilización. Acá en Colombia fue cuando yo vi cómo se implementa realmente un modelo pedagógico, un enfoque pedagógico, los lineamientos. Acá en Colombia conocí que se podía aplicar sistemas de gestión de calidad dentro de los colegios. Y bueno, de esto me enamoré, con esto trabajo muchísimo y trato de implementar o estoy tratando de implementar un sistema de gestión de calidad dentro de mi institución para mejorar los procesos de calidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso lo admiro muchísimo de Colombia. Lo que tiene que ver ya específicamente del colegio donde trabajo, pues digamos que se verifica mucho esto, o sea, hay mallas curriculares bien establecidas, hay contenidos programáticos, hay planeaciones. En mi caso voy al aula, reviso que los profes estén en constante desarrollo de lo que se ha planeado. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho monitoreo de la calidad y se observa. ¿Por qué te hablo de que queda faltando un poco en resultados? Claro, o sea, Colombia participó en la prueba PISA creo que el año pasado y en matemáticas y lectura crítica fue un desastre realmente. Es verdad. Entonces ahí uno dice, bueno, tanto que nos estamos esforzando. Pero bueno, ya ahorita hablo de lo que creo yo que puede ser una posible razón por ello. Esos resultados, o cuando vamos y vemos el IFES, realmente no verifiqué cuál es el promedio nacional en este momento, pero sé que el promedio nacional está alrededor de los 250 de 500, o sea, estamos 270, 260 y algo, sí. por eso, de 500. Entonces nos está diciendo la misma evaluación que nacionalmente hacemos, nos está diciendo que nuestros estudiantes están saliendo medianamente preparados, porque estamos en un valor medio. Entonces uno queda como muy preocupado de tanto que se estructura, que se hace, que se formula y el resultado que llega. Tuve la oportunidad de participar. Claro que hay que entender, perdóname Luigi, claro que hay que entender que esa evaluación es a nivel nacional y pues muy seguramente no todas las instituciones tengan la misma estructura que tienen la tuya y la mía, ¿sí? O muy seguramente muchas instituciones que están inscritas pues ni siquiera tengan un sistema de gestión de calidad o muy seguramente solo sea la supervisión que hace la secretaría y muchas veces es solo por chulear y bueno, poder Claro, es que seguir laborando, ¿no? este tema de calidad en el sector público es mucho más bajo, ¿no? O sea, porque digamos allí la exigencia hacia el docente es mucho menor que en el sector privado. Correcto, Entonces sí debe ser, sí, ahí participa evidentemente toda la nación, pero igualmente habla como de la calidad educativa evidentemente. de nuestro sistema, del sistema que estamos llevando nosotros acá en Colombia en este momento. Yo te quería mencionar y no quiero dejar pasar la oportunidad de algo que yo siento que aprendí, ¿no? Porque tuve la oportunidad de participar en unos congresos este año como oyente y, y admiré muchísimo a uno de los ponentes, un ponente español que hubo, que hacía la reflexión de pensarnos en que todo lo novedoso es bueno. ¿Sí? Entonces, hoy en día escuchamos, mira, está esta novedad en educación, este nuevo enfoque, esta nueva metodología, esta nueva forma de enseñar, esta nueva didáctica, esto, y de una vez lo queremos adoptar y queremos enfocarnos en ello, ¿sí? Ujú. Cuando
al ser nuevo, no ha pasado por los estudios requeridos, no se han demostrado sus resultados, no se ha demostrado lo que se quiere. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente creo que estamos cayendo en ese error en el nivel educativo, de que nosotros queremos adoptar todo lo nuevo, todo lo que viene de afuera, todo lo queremos adoptar, y lo que no nos estamos dando cuenta es que eso posiblemente sea lo que está bajando nuestros resultados en la parte educativa. Claro. Porque de alguna manera estamos trayendo metodologías muy nuevas, enfocándonos en nuevos aprendizajes, como por ejemplo ahorita te hablaba yo de la parte socioemocional, pero seguimos evaluando como antes. PISA no evalúa las capacidades socioemocionales de los chicos. IFET no evalúa las capacidades socioemocionales de los No. chicos. Entonces nosotros en la educación vamos por un lado y las evaluaciones de calidad va por otro. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también es que todas estas corrientes modernas nos hablan mucho sobre, digamos, la educación práctica, la practicidad de la educación, la poder aplicar lo que sabemos. Pero entonces está dejando de lado los algoritmos, está dejando de lado las fuentes, está dejando de lado todo lo que, toda la El ciencia, concepto también de la las cosas. disciplina, sí, está dejando de lado Sí, el concepto y la disciplina en sí. Entonces estamos grabando chicos que ya no saben de matemáticas, que ya no saben de inglés, que ya no saben de ciencias naturales, que ya no saben de esto, sino que pues tienen la capacidad de hacer algo, de hacer proyectos, de hacer cosas, pero que no tienen los conceptos disciplinarios necesarios para enfrentarse a una universidad, para enfrentarse digamos, también a los retos de este tipo de pruebas. O incluso en de muchas maneras en el día a día, ¿no? Porque es que yo soy matemático y siempre me van a preguntar, ¿y para qué sirven los polinomios? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y qué va a hacer esto con mi vida? Mira, si no vas a hacer nada que tenga que ver con la matemática, por lo menos el haber aprendido esto te dio una capacidad de razonamiento y una capacidad de pensar que no te va a dar nada más, que lo vas a lograr a través de la matemática. Pero entonces, hoy en día hay modelos pedagógicos que te dicen, venga, ¿para qué le vas a dar polinomio al niño en octavo si él no va a usar polinomio, él no va a usar el polinomio nunca? Pues no lo vas a dejar crecer en su capacidad de raciocinio. No y vas a dejar que desarrollar. su cerebro se desarrolle igual que se desarrolló el de los demás, o ojalá mejor. Pero entonces este tipo de cosas son lo que estamos adoptando, son los modelos que estamos adoptando y que evidentemente, pues es posible que nos vaya a perjudicar. Yo no quiero ser tradicional, tampoco, pero sí creo que hay que ponerse a analizar mucho es hacia dónde estamos llevando el sistema educativo por también ser muy modernos, ¿no? Sí, porque Por también también, tratar de adaptarnos a la generación. también rayar en lo tradicional puede traer, obviamente, sus consecuencias no tan positivas en el proceso educativo. Y por Es que eso un es que niño se de ha hoy no metido aprende tanto, igual que un niño de antes, o por sea, eso se es que sabe se ha que no metido podemos ser tanto, tradicional. claro, por eso es que se ha metido toda esta parte socioemocional y socioafectiva, porque en algún momento rayábamos tanto en lo tradicional y en esos procesos más rígidos, vamos a decirlo de esa manera, que bueno, surgen muchas cosas relacionadas con esto. Em, Te quería comentar al respecto de eso, de sobre todo esa poca preparación que estamos viendo en la actualidad, sobre todo en esa parte, en las bases, tanto que, y es una realidad tanto para Colombia como Venezuela, que las universidades han tenido que aprobar dentro de sus programas eh, espacios, vamos a decirlo así, de el pre, ¿sí? El pre-universitario, el pre algo, donde en algún momento le dan a los chicos algo donde sí, bueno, ustedes van a ver estas dos materias y se las vamos a homologar, ¿sí? Sin embargo, es un pre, es un revisemos que hasta lectura crítica, que hasta inglés básico, pueden ver suma, resta, multiplicación y división, porque pueden llegar a algunos que se les dificulta, ¿sí? Entonces esos preuniversitarios o más preuniversitarios se les llaman, no sé si tienes ahí el dato, Luigi, se me fue ahorita el nombre, pero sí, son asignaturas previas al programa propio de la carrera, ¿sí? Entonces, tanto así que las universidades, tanto en Colombia como en Venezuela, han tenido que aprobarlo.
Bueno, vamos a continuar en esta segunda sesión, porque hubo un corte allí bastante de la primera sesión que nos alargamos un poquito en las preguntas que teníamos anteriormente. Esto sigue siendo interesante conversarlo, casi nunca se va a poder llevar los límites de tiempo que nos exigen, porque pues son temas que son parte de nuestra cotidianidad y que hay mucha tela que cortar al respecto. Entonces, José, tomas tú la palabra en este momento con respecto a la pregunta que teníamos sobre la calidad educativa y la formación docente en la actualidad. Vale, entonces, bueno, siguiendo el mismo orden de idea de nuestro compañero Luigi, sí, ciertamente hay un decaimiento ahí en lo que es la formación docente. Sabemos muy bien nosotros que desde nuestra alma mater, como es el pedagógico, se nos ha intentado formar de una manera más actual, ¿no? Hace pocos años hubo un cambio curricular donde se cambiaron casi que todas las materias, bueno, prácticamente todas las materias fueron cambiadas Y todos los para, programas. digamos, asimilar, ¿no? Lo que es el nuevo sistema educativo que está arropando ya a nivel mundial. Sin embargo, el mismo currículo del año 98, 99 sigue andando acá en el país. Se ha intentado cambiarlo durante hace 2 veces se ha intentado cambiar en lo que va este nuevo siglo, pero no ha tenido como que éxito, ¿no? Entonces falta mucha formación docente, sí es verdad. Por ejemplo, hoy en día en nuestro país, en año escolar, se ha tomado mucho en cuenta lo que es la inclusión de niños con discapacidades especiales. Es un tema que nos está arropando grandemente. Hay leyes, nuevas leyes, leyes que ya han estado ya implementadas en el país. Se ha intentado formar los docentes, pero tenemos hoy en día, sabemos bien que tenemos hoy en día docentes que no están, digamos, como que acostumbrados o no están o no aceptan la realidad de que están existiendo muchos niños con discapacidades especiales. Entonces, ante esa confrontación allí, hemos tenido talleres, eh, pues ya hablo de la parte ya de la educación privada, hemos tenido talleres para poder reconocer, para poder, como quien dice, remitir casos a lo que es la parte, a que esa manera lo que es bienestar estudiantil para estos niños que necesitan ajustes, necesitan nuevos estrategias para poder asimilar los contenidos, que aunque los contenidos son como los niños, como los demás niños, se les ajusta el contenido mínimo para que puedan, digamos, aprobar y puedan seguir como quien dice los objetivos que se van dando, ¿no? Entonces, son realidades que se manejan a lo largo de clase. Este año, como le dije, se ha tomado mucho, mucho hincapié, tanto de la parte del gobierno, del Estado y también de las instituciones educativas, porque se está intentando ya hace tiempo, pero hoy más que todo, de que estos niños sean incluidos, sean aceptados, ¿no? Entonces, es un tema muy fuerte que está ocurriendo actualmente en el país, en Venezuela, y bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, esa formación docente también va allí, pero como le digo, muchos se encuentran con una espalda, se encuentran con un muro de que no saben o no quieren aceptar que estos niños de verdad sean incluidos en un sistema normal de la educación, sino que vayan a una escuela taller o vayan a una escuela especial, pero de las leyes de la Constitución se mantiene de que estos niños sean incluidos en la calidad educativa normal, ¿no? Entonces hay muchas barreras hoy en día, falta muchísima formación docente, muchos que les falta pedagogía, como él decía el compañero, muchos docentes que no le alcanzan sueldo, porque bien se sabe que es lo que está ocurriendo actualmente, y buscan la manera de que, por ejemplo, si yo trabajo en la mañana, busco algo que sea en la tarde. Acá se maneja mucho lo que es la parte laboral personal, ¿no? De esas personas que se dedican a un oficio, a lo que pueden hacer, muchos se dedican a tareas dirigidas, cursos, talleres, con lo cual hace que cumplan allí la parte económica, ¿no? Porque saben que un sueldo de educación no les alcanza para lo que es abastecer, ¿no? Lo que es la parte de la alimentación, de lo que es la parte de mantener un hogar, digamos, lo que son todas las partes de la luz, el agua, todo lo que son los servicios, ¿no? Entonces eso hace que esa dinámica allí, pedagógica y obviamente que se debería manejar para que exista una buena calidad educativa, no hay hoy en día. Bien se sabe que prácticamente muchos países están viviendo esto, una economía ya global, entonces, bueno, obviamente se ha observado, se ha notado,
el análisis crítico que se da sobre eso es muy importante. También la familia juega un rol muy vital porque no es la misma formación de las familias como era antes o como es hoy en día. Entonces, esa parte allí también de los padres es sumamente también que ellos también tienen que formarse, saber cómo llevar a cabo cómo su hijo puede tener algún problema escolar, si le hace falta una déficit de atención, si le hace falta, digamos, dominar ciertas áreas que no le permiten. Entonces, bueno, aquí rápidamente el año pasado hubo un estudio que hizo la Universidad Católica y fue muy impactante, ¿no? Porque hay mucho déficit en lo que es la parte de castellano y matemática, muy grande, incluso alcanza ya más del 70% de este déficit que va desde las escuelas públicas y privadas. Entonces, se está viendo que toda esta triangulación acá, económica, política y la familia, sociedad, la escuela, tiene un gran impacto. Entonces, el llamado es esa, ¿no? A tener una mejor integración y, bueno, obviamente todo parte de que exista una mejor calidad educativa, humana y el país. Claro, es evidente que todos esos factores hacen bulto, ¿no? En seguir disminuyendo o afectando esa calidad educativa que se está pidiendo tratar de alcanzar en los últimos tiempos. De hecho, para mí hay una consideración bastante importante que ya nosotros debemos de abrir nuestras mentes un poco también a los procesos de globalización, que aunque no querramos, son cosas que nos van a llegar siempre, ¿sí? Y por ejemplo, se está pidiendo que en la actualidad se forme para, para las habilidades del siglo XXI, ¿sí? Que son específicas y que nos dicen cuáles son esas habilidades que deben de tener los estudiantes en la actualidad y que les va a permitir enfrentarse a la sociedad, a un campo laboral, a sus necesidades y muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces, pues es evidente que cuando hablamos de la formación docente, es importante, mm, sí, formar al docente en muchas habilidades y destrezas, pero también a veces yo digo que los enfoques educativos, en muchos casos están pidiéndole mucho al docente de Sí, fórmese, 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 y, y, y también somos humanos, nosotros tres somos humanos, y hay ciertas capacidades también que nos sobrepasan, ¿no? Eso es una realidad. no desgastan mis O recursos. que sí, hay un desgaste específico en nuestro quehacer diario, en nuestra praxis, indiferentemente en los diferentes niveles que manejemos con respecto al ejercicio, bien sea una coordinación, bien sea como docente, bien sea directivo, y demás. Sin embargo, yo creo, y lo he planteado dentro de mi trabajo de tesis, mi proyecto doctoral, que hay que aterrizar también esas exigencias que se tienen en la actualidad los docentes. Porque sí, podemos formarnos y seguirnos formando. Nuestra carrera es como la medicina. Y es una realidad. Los médicos se forman, se siguen formando, se actualizan. Nosotros también. O sea, yo creo que en mi caso no ha habido un año desde que empecé mi pregrado que no tengo un certificado de ese año, ¿sí? Y un certificado que dice que por lo menos participé en una actualización de lo que sea, ¿sí? Y esas actualizaciones, pues nos sirven. Sin embargo, cuando hablamos de la formación docente, es desde el pregrado, cómo cambiar esa estructura curricular que tienen las instituciones o en este caso las universidades en función de, por ejemplo, esas habilidades que deben de tener los estudiantes del siglo XXI, ¿sí? Cómo proyectar esa formación nuestra para que ellos también puedan tener esas habilidades. Eh, y muchas otras cosas más, ¿sí? Sin embargo, en algún momento siento que el, el, el sobrellenar, digamos que los límites de un docente en cuanto a su formación va a llegar también a su punto de quiebre, donde pues te van a decir, como le dicen a Luigi en la actualidad, que puede tener un proceso de admisión de personal. Mira, no estoy capacitado para esto porque pues no está dentro de mi formación. No quiere decir que no deba estar dentro de su formación, sino que pues
Sí, o sea, llega un momento en el cual uno dice, bueno, yo me estoy especializando en esto. Entonces, eh, por ejemplo, digamos que en la actualidad todo lo que tiene que ver con los procesos de educación socioemocional y demás, yo soy partícipe de que tiene que haber un equipo psicopedagógico que deba de encargarse de eso, ¿sí? Que tiene las herramientas, que tiene la preparación desde un pregrado, una maestría en este tipo de situaciones y formación especializada. Porque, ¿qué pasa? Yo a veces también siento que, sí, los procesos de integración que se quieren dar en la actualidad, a veces una integración forzada, ¿sí? Es una integración de que me piden que debo de tener el 3% es un ejemplo, ¿sí? Debo de tener 3 alumnos en el aula con dificultad de aprendizaje o lo que sea, con cualquier tipo de ajustes y demás. Pero muchas veces los profesores que están en aulas, que en muchos casos no tienen las capacidades para atender, muy seguramente es otro tema, ¿no? Pero para atender la cantidad de alumnos que pueda tener y de paso atender 3 alumnos con sus características específicas, hay una explosión en algún momento de esas capacidades del docente, ¿no? Y es también entender que pueden haber o que en algún momento nosotros podemos dejar o podemos hacer exclusión dentro del proceso de inclusión, ¿sí? Porque muchas veces los chicos no son bien atendidos solo por pertenecer al aula regular. No son bien atendidos, no hay estrategias claras, no hay un proceso que se evalúe realmente, simplemente porque por cumplir y porque, bueno, dar la oportunidad a los chicos con necesidades especiales que formen parte de los colegios regulares, ¿sí? No estoy en desacuerdo, como Luigi lo dice, pues yo también estoy de acuerdo de que eso pase. Sin embargo, hay que también entender que debe existir un equipo que esté detrás de ese proyecto, ¿sí? Y por ejemplo, en la institución donde yo estoy, los encargados de, por ejemplo, PR, que son los formatos que se utilizan para vaciar información con respecto a los niños que se le tienen que hacer ajustes, PR, DUA, eh, e incluso el proyecto de socioemocional que se planteó y que el colegio también lo ha adquirido, lo manejan en un gran porcentaje, vamos a decirlo así. Nosotros aportamos muchísimo, pero en un gran porcentaje lo dirige el departamento de psicología y psicoorientación, psicopedagogía, que son 3 personas que están ahí encargadas de eso. De hecho, la psicoorientadora es la que va a los salones y aplica el proyecto y da sus clases y tiene un espacio específico con los alumnos, porque es una realidad, es bastante complicado, como lo dice Luigi. Digamos que decirle al profesor de matemáticas, vaya al aula a darme una clase de emociones, por ejemplo, cuando muchas veces estamos o están con dificultades en ese sentido. Em, entonces, cuando hablamos de esta calidad educativa, pues sí, obviamente estamos en procesos de cambios, las adaptaciones curriculares y de enfoques educativos debe seguir dándose en todo el tiempo. De hecho, es un estimado que cada 4 o 5 años hayan adaptaciones curriculares porque las generaciones van cambiando cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, esas adaptaciones y nuevas necesidades es a lo que tiene que adaptarse en los procesos educativos. Em, por último, y bueno, para ya cerrar esta, no sé si tienen algo más que decir, complementar con esta parte. Seguramente muchas cosas, pero Sí, seguramente muchas cosas. Vamos a alargar más. continuamos. Indiscutiblemente, pues yo quería decir que yo no quiero tomar una postura sobre estar en desacuerdo, en acuerdo a la inclusión. Por cierto, estoy de acuerdo con la inclusión. O sea, Eso simplemente es reconocemos la obvio, necesidad totalmente. de formarnos más, o sea, en este ámbito. Es solo ese reconocimiento. Necesitamos mayor información, mayor formación.
Y en el ámbito socioemocional igual, o sea, todos somos seres humanos y todos sabemos que hay emociones. También sería una cuestión de formarnos y, pero estoy de acuerdo en que debe haber un equipo de psicoorientación liderando este tipo de cosas, porque no lo manejamos. Además, por ejemplo, tú que me conoces, Junior, que puedo estar muy feliz sin ni expresarlo. Entonces, ¿cómo, cómo uno impacta en ese tipo de aspectos en un grupo? También es importante saber cómo hacer que poder transmitir y impactarlo. Entonces, eso es elemental. Claro, es diferente decir, por ejemplo, informarnos, que está muy bien, y capacitarnos también en, en manejo de situaciones o cómo enfrentar desde un primer momento un aula de clases. Es diferente decir, voy a aplicar este tipo de estrategias, de formas, un saludo, hasta un No te saludo. interrumpo, Junior, pero sí me llama la atención porque estamos hablando de un contexto nuestro, ¿no? O sea, no sé si José tiene referencia de esto, si se habla de emociones dentro del campo del sistema educativo venezolano en este Sí, momento bastante. y cómo es ese Yes. manejo, ¿no? De si se enfrenta a una realidad. Aquí surge post pandemia, de la afectación emocional que tuvieron los chicos y de la cantidad de problemas con salud mental y emocional que Para, tienen hoy día los chicos. No sé cómo es allá. sí, se toma mucho en cuenta. Es lo que viene comentando que se ha implementado mucho lo que es el Departamento de Bienestar Estudiantil, que está integrado por una psicopedagoga, un psicólogo y un orientador. O sea, incluso se está trabajando ahorita lo que es la inteligencia emocional, muchísimo, porque como tú bien dices, las emociones se han venido de verdad impactando negativamente en los estudiantes, tanto en docentes también, porque después de la pandemia se han ido incrementando unos casos considerables que han impactado mucho hoy en día la actualidad Sí, claro, Gracias. es algo a nivel, yo creería que a mundial, sí. nivel internacional, sí, a nivel mundial, que ese tipo de cara a cátedras, proyectos van a irse implementando poco a poco además además de que los últimos o los más actuales enfoques educativos van dirigidos o van por ese estilo de Vertientes, sí. aprendizaje. Entonces, bueno, para cerrar esta última o esta segunda sesión que nos tocó, que nos tocó abrir, vamos a hablar sobre esos retos y esas perspectivas que tenemos con respecto al futuro, ¿sí? ¿Cómo vemos el futuro de la educación, tanto en Colombia como en Venezuela? ¿Cuáles cuáles podrían ser los aportes que podrían dar, por ejemplo, organizaciones internacionales, la misma universidad, es decir, la academia, las diferentes universidades, tanto en Colombia como en Venezuela, nosotros también como pedagogos pues profesores en diferentes áreas, pero que ejercemos la educación en muchos sentidos. Entonces, hablemos un poquito sobre esos retos que nos vienen, esas perspectivas que tenemos y más o menos darle una proyección de 5 a 10 años, cómo vemos la educación en esos 5 o 10 años, qué cosas tenemos que seguir cambiando, qué cosas tenemos que seguir avanzando y principalmente cuáles van a ser nuestros aportes en este mediano plazo eh, para los procesos educativos que llevamos en nuestras instituciones, porque hay que aterrizar también a que no podemos cambiar el mundo, pero sí desde los aspectos pequeños y de las situaciones pequeñas que tenemos en nuestras manos, podemos aportar. Entonces, bueno, acá les dejo también el espacio para que ustedes decidan quién quiere culminar con esta última parte. Ok. Bueno, Bueno, Luigi, no, Luigi. eh, retos son Ah, muchos, ¿no? O sea, indiscutiblemente, creo que ha sido un reto general de la educación tratar de transformarse, de actualizarse. Y aún así sigue muy criticada. La educación sigue teniendo la misma crítica de siempre, de que por años no se ve un cambio, solo porque siguen viendo a un profe en el tablero y a unos niños en los pupitres. Pero para mí no es una realidad. Para mí la educación ha cambiado muchísimo y debe seguir cambiando.
creo que la razón por la que esta estructura no se ha dejado es más económica que educativa realmente, ¿no? Los Sí. papás necesitan enviar a los niños al colegio mientras ellos trabajan y entre otras cosas. Entonces, creo que la educación así como está responde a los sistemas económicos. Pero sí, la educación debe seguir transformándose, actualizándose, basándose en esos estudios humanos, en el estudio de la psicología, porque es una generación muy cambiante, es una generación que no responde de la misma manera que respondíamos nosotros, que no van a aprender de la misma forma que aprendemos nosotros. Y es una realidad, es lo que yo te hablaba de que no estoy de acuerdo con lo tradicional, porque evidentemente pues ya esta generación no va a aprender jamás como lo hicimos nosotros. Hay que modernizarse, hay que actualizarse indiscutiblemente. La, mm, Tenemos el reto enorme de adaptarnos a los cambios generacionales, a los cambios tecnológicos, a esta corriente de la inteligencia artificial actualmente, a que el aprendizaje sea cada vez más significativo, porque sí, lo monótono, lo disciplinar ya no está entrando, pero tenemos que buscar que entonces nuestra realidad siga generando profesionales de calidad, siga generando bachilleres de calidad y ahí debemos concentrarnos. Y entonces el reto principal es mantener la calidad. Aporte que yo podría generar pues desde mi institución y desde que lo que yo pienso es que si estuviese en mi poder indiscutiblemente, Ujú. yo establecería sistemas de calidad en todas las instituciones, en donde se garantice el cumplimiento de procesos, el cumplimiento de metas, el cumplimiento de objetivos, porque al apuntar a la calidad como sistema, indiscutiblemente garantizamos que podamos cumplir con lo que prometemos y que podamos cumplirle al país formando gente con cimientos sólidos en la parte cognitiva, en la parte afectiva, en la parte social. Crearemos ciudadanos que puedan realmente aportar a la nación. Hoy hablamos mucho de esas habilidades del siglo XXI que tú mencionabas, hablamos mucho del pensamiento crítico, pero entonces tenemos chicos que le preguntan a la IA qué responder ante un cuestionamiento propio, o sea, ¿qué piensas sobre tal cosa? Y el estudiante lo coloca en la IA. Y tal cual. Y lamentablemente hasta profesionales lo colocan en la IA, entonces Sí, ya. Sí. ahí es donde nos decimos, venga, hay que reconocer que tenemos un objetivo y estamos navegando hacia otro lado. Y ver cómo cambiamos de dirección y vamos hacia donde queremos. Creo que nuestra generación, no la de ahorita, sino nuestra generación, aprendió a escribir muy bonito en papel. Los modelos pedagógicos, los enfoques. Yo recuerdo que hasta el currículo bolivariano eso era una hermosura. Pero la realidad es otra. En la práctica todo es distinto. Totalmente. Como te digo, navegamos aparentemente sin rumbo y no cumplimos lo que está en papel. Entonces, por eso insisto en los sistemas de gestión de calidad y creo que debemos garantizar que se cumpla lo que queremos y lo que escribimos y eso va a generar un impacto. Entonces, apuesto por eso desde mi institución, apostaré por eso en los distintos sistemas educativos y, y creo que es la forma en la que podría ayudar a que la calidad educativa mejore. Tú dices algo bastante importante que tiene que ver con, con esa calidad, ¿no? En estos días, pues, te comenté que estábamos también en ese proceso de la certificación de calidad. Eh, y tengo, por ejemplo, parte de mi aporte que yo pretendo hacer desde mis estudios que estoy haciendo en la actualidad, y es responder tres preguntas que son bastante interesantes y que están muy relacionadas con los contextos actuales y con los enfoques educativos actuales. Y es por ejemplo, ¿qué de la escuela, sí, enfocándome en la escuela, ¿sí? ¿Qué de la escuela me sirve para la escuela? ¿Qué de la escuela me sirve para mi vida profesional? ¿Y qué de la escuela me sirve para la vida? ¿Sí? O sea, cuando yo digo la vida hay que entender también que
que el ser humano es una integración de muchas cosas y que no solamente es el aprendizaje de disciplinas, asignaturas y demás, sino que también, por ejemplo, que un niño, y tuve el ejemplo, tuve la dicha de mirar ese ejemplo en carne propia, donde fui a un cumpleaños y el niño, uno de los nietos que estaba ahí en ese momento, tuvo la capacidad de ir a la habitación, coger una guitarra y decir, yo le voy a cantar el cumpleaños a mi abuelo, ¿sí? Le voy a cantar, no, le voy a tocar el cumpleaños a mi abuelo con la guitarra, ¿sí? Y parte de la conversación, uy, ¿dónde aprendiste eso? Lo aprendí en la escuela, ¿sí? Entonces, a eso es lo que me refiero con qué sirve de la escuela para la vida, ¿sí? O qué sirve de la escuela para mi vida profesional, entendiendo que obviamente hay muchas cosas que van a servir para tu vida profesional. Y ahí entran muchas preguntas sobre el polinomio, no sé qué, para qué me va a servir en la vida. Bueno, si vas a estudiar algo relacionado con las matemáticas y demás, tenlo por seguro que te va a servir. Sin Sino embargo, también te si no, sí, desarrolla la sí, sí, capacidad claro, mental. espérate. Por eso digo que de la escuela te sirve para la escuela y cuando hablamos de la escuela es el desarrollo de habilidades y del pensamiento y demás. Entonces, esas cosas, digamos que la matemática te va a servir en la escuela para el desarrollo de, ¿sí? De muchas cosas. Sin embargo, también es entender que ¿qué de eso te va a servir para tu vida profesional? Ah, bueno, entonces de ahí surgen vertientes y es de lo que te he comentado, por ejemplo, que hemos estado haciendo sobre los énfasis y este tipo de cosas, porque ya hay cierto punto donde la vocación también hacia una profesión va a primar en los chicos. Ya hay una elección, ya hay una, a pesar de que también debe existir una formación para los chicos, para los estudiantes en cuanto a sus procesos vocacionales a nivel de profesiones, que en eso también estamos un poquito en deficiencia. Y no está mal, digamos que no está mal que un estudiante de grado 11 en su último mes de clases todavía no sepa qué estudiar. Es preferible que te tomes 6 meses, ¿sí? De tranquilidad o de puedes aprender inglés o voy a aprender otra cosa, un oficio, a que pierdas. Por ejemplo, acá en una universidad privada vale 30 millones, 25 millones de pesos un semestre. Entonces es preferible que pierdas o que pierdas, entre comillas, un semestre y lo inviertas en otra cosa que pierdas un semestre de 30 millones de pesos, ¿sí? Entonces, eso también hay que irlo formando en los chicos y demás. Sin embargo, ese aporte que yo voy a dar en algún momento tiene que ver con esos procesos de esa constante resignificación, y así lo llamé, de los procesos educativos, específicamente en Venezuela sobre la resignificación del modelo educativo venezolano, mirándolo desde esa integralidad que debe tener el ser humano y muchos aspectos que forman parte del ser humano, ¿sí? Entonces, José, yo creo que tú cierras con tu intervención y ya acá, bueno, terminamos con esta segunda sesión y ya nos veríamos muy seguramente en algún otro momento. José, Chévere. Entonces, bueno, desde nuestra realidad, desde Venezuela, seguir aportando, seguir apoyando lo que es obviamente lo que se está llevando a cabo con las formaciones, seguir formando. Son las que nos toca a nosotros como educadores, como pedagogos, como somos nosotros tres, seguir esa actualización de conocimiento, de saberes, de especialidades que nos van a ayudar a mejorar de cierta manera lo que es la calidad educativa y apostar por un futuro mejor, visualizar nuestros países, tanto ustedes que están por mm, allá, por Colombia, nosotros por acá, de que la educación siga impactando en nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas, adolescentes, para tener mejores, mejores factores y mejores variables en la sociedad, ¿no? Yo me he dado cuenta de que la familia juega un rol muy importante en todo esto y bueno, nada, seguir que tanto padres, representantes también se formen, porque también es importante que ellos también tengan en cuenta lo que está ocurriendo. Incluso hoy en día los colegios acá están haciendo talleres para las familias, para que puedan también ellos identificar las problemáticas que tengan también sus hijos y cómo y cuándo llevarlos a un psicólogo, a un psicopedagogo, para que se puedan ir atacando desde temprana edad todas estas problemáticas que han venido ocurriendo con las emociones, como han venido tocando ustedes este tema.
Entonces, todo parte, ¿no? Desde una coyuntura que nos va a nosotros uniendo como docentes y como familia y como directivos. Y bueno, nada, ese es el aporte que yo daría en el sentido de que la educación debe seguir actualizándose, no de dejar el miedo con lo que es la parte de la tecnología, que a veces nos cuesta, a veces le tenemos miedo a ciertas aplicaciones, cada día nos arropa y nos va ocupando todos nuestros espacios allí de cosas que se van haciendo y que van acá. Entonces, tomar esas aplicaciones, tomar esa tecnología para tenerla como fuerte y ya cuando los chamos ya saben de esas herramientas, ya uno como que aplicarla a los conocimientos vivenciales que vamos a aportar con la matemática, con la ciencia, con el lenguaje, con los idiomas, y eso nos va a generar de verdad un gran impacto para nuestro futuro. Ya tendremos otro momento para seguir hablando y ampliando todo esto con respecto a esa parte tecnológica que es tiene muchísima tela que cortar. Entonces, bueno, yo creería que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia, en esta conversación, Luigi. Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero te agradezco por acompañarnos en este espacio. Igual José también por Gracias. acompañarnos. Sé que todos los tres tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno, este espacio sirva para la reflexión y para, pues, aportar un poco también a esos otros docentes y profesores que tienen eh, o que quieren ampliar su visión en cuanto a este tipo de temas, ¿sí? Entonces, bueno, les agradezco, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan también, y nos veríamos en una próxima entrega. Muchísimas gracias por colaborarnos. Gracias, Gracias, Oliver. gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta Chaito. luego.